Significado metafísico de los 10 mandamientos de Moisés. Parece ser que aún no se ha podido comprobar si Moisés era lo que dice la Biblia, o si realmente era el hijo de una princesa egipcia, hermana de Ramsés II. Su nombre significa extraído de las aguas, en el simbolismo bíblico. Y como la Biblia, en gran parte, está formulada por relatos simbólicos destinados a proteger la gran verdad contra las interpretaciones erróneas de aquellos que no tengan la madurez necesaria para ponerla en práctica, es muy posible que todo el relato bíblico respecto a su nacimiento hebreo y su adopción por la princesa sea también simbólico y no tan histórico. En todo caso, la verdad de su procedencia no afecta a lo que él enseñó. Moisés sí fue un gran iluminado, un gran maestro de la verdad metafísica, que no solamente libertó al pueblo hebreo de la esclavitud y las condiciones infrahumanas en que se hallaba, sino que también enseñó a muchas tribus errantes que se fueron agregando a su grupo en el desierto, y por esta razón fue que tantas razas distintas, descendidas de aquellas tribus, adquirieron el culto monoteísta, o sea, a un solo Dios, conservándolo hasta hoy. Tal abigarramiento de gentes, algunos totalmente primitivos, que no sabían respetar lo ajeno, que mataban a otro porque les molestaba, que dejaban perecer de mengua a los ancianos porque representaban cada uno una boca más, para quienes una mujer no era sino una hembra perteneciente a todos, y otros no tan primitivos como los judíos, que habían vivido esclavos de los egipcios, pero que no habían conocido otra cosa que el trabajo de sol a sol, sin tregua ni descanso. En la convivencia con los idólatras habían adoptado estas creencias y olvidado el culto de sus antepasados. Obligó a Moisés a formular un código de leyes simple, escueto, al nivel mental de todos. Escueto, esa palabra jamás la había escuchado. Escueto, significado. Escueto es descubrimiento, libre, despejado, desembarazado, sin adornos, seco, estricto, descubierto, libre, despejado. Entonces aquí nos dice, obligó a Moisés a formular un código de leyes simple, escueto, o sea, despejado, libre, al nivel mental de todos, o sea, que encaje con el nivel mental de cada uno, expresadas en lenguaje casi infantil, pero con castigos durísimos por cada infracción, y basadas en la amenaza y el terror, ya que esta es la única forma de domar a una bestia salvaje. Moisés había sido educado en el templo de Heliópolis, que era como quien dice una universidad. Allí se enseñaba lo que llamaban geometría en aquel entonces, y que incluía no solamente las matemáticas, sino la metafísica, la astrología, la numerología y un simbolismo triple que usaban los de aquellos tiempos para dejar registrada su sabiduría al servicio de las generaciones futuras a medida que evolucionaran. El primer aspecto de esta simbología era sencillo. Se refiere a la vida y mundo de los humanos. El segundo aspecto es metafísico. Trata la misma condición, pero en el plano mental. El tercero es jeroglífico, pero lo trata en plano espiritual. Y este último aspecto es tan profundo que se dice no ser inteligible, sino para los espíritus puros. Y aquí está nuestra primera exposición del principio de correspondencia que dice como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Abajo significa el plano material, condiciones humanas. Ya les has escuchado esa frase, ¿no? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Abajo, plano material, condiciones humanas, visible. Arriba, hablamos de lo invisible, de lo mental y por supuesto lo abstracto, lo espiritual. Lo que dice el principio de correspondencia es que las leyes todas actúan en todos los planos y que las condiciones en un plano se repiten en el plano superior como también en el plano inferior. Esto lo irás viendo más claro de aquí adelante. Así elaboró Moisés sus 10 mandamientos, o Sefer Bereshit, como se llama este código de leyes en idioma hebreo, para que la humanidad, a medida que fuera evolucionando y despertando, se fuera iniciando en la enseñanza superior, y la siguiente interpretación no es un invento de ningún hombre, fue dejada en claves conocidas por los muy adelantados, pero mantenidas ocultas a través de los milenios. Ya sabes que esto se entregó en el sistema, en el lenguaje hebreo. Algún día busca alguna imagen sobre las tablas que recibió Moisés. Literalmente un lenguaje alienígena, literalmente seres de las estrellas que nos traen la información. Como verás, luego ya la humanidad aprendió la primera lección, o sea, aprendió a obedecer la ley en su primer aspecto. La mayoría es adulta mental y moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que ya está protestando en su interior por las contradicciones que hay entre el dogma, o sea, acuérdate, ya vimos el significado del dogma, eso creo que fue en otro libro, pero te dejo el significado de la palabra dogma, que es aquello que no se puede cuestionar. Proposición tenida por cierta y como principio innegable. Conjunto de creencias indiscutibles. O sea, es un dogma, es que silencio, esto no se puede negar.
Dogma es Dios es omnipresente y todopoderoso. Eso es un dogma, ¿no? Conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Entonces dice, la mayoría es adulta mental y moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que ya está protestando en su interior por las contradicciones que hay entre el dogma. O sea, el dogma es así de que no, esto es así, cállate y no repliques, no contradigas. Hay una pelea entre el dogma y el sentido común. Y esta es la señal de que indica el momento de dar el paso hacia adelante. La mayoría pues comienza a resonar en escala alta. En síntesis, los 10 mandamientos dicen, no hay sino un Dios, número 1. Mandamiento número 2, no fabricarás imágenes, no las adorarás ni les rendirás culto. Número 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate de santificar el día séptimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios y no codiciarás. Este grupo de leyes se divide en 2 grupos. 8 mandamientos aparentan ser prohibiciones y comienzan con la palabra no. No hay sino un Dios, no fabricarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, etc. Estos son los números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, el primer mandamiento es no hay sino, todos los que empiezan con un no. No hay sino un Dios, no fabricarás imágenes, ni las adorarás, ni les rendirás culto, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios, no codiciarás. Hay otros mandamientos que no empiezan con no. Por ejemplo, es santificarás el día séptimo. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sale? O sea, solo 2 no empiezan con no. Los números 4 y 5 son recomendaciones. Recomiéndanos entonces que es santificar el día séptimo. Y número 5 es honra a tu padre y a tu madre. A primera vista, el ser humano que aún no ha aprendido a razonar en el plano mental y espiritual los entiende como prohibiciones o normas de conducta. Esto era necesario para que la mayoría de la humanidad recibiera la noticia y luego se acostumbrara a no matar, a no robar, a no mentir, a no codiciar, a pensar en los demás y a la idea de un solo Dios. En tiempos de Moisés, la población del mundo se hallaba reducida a un número y a un sector de la tierra relativamente muy pequeños. En aquel tiempo muy poca gente sabía escribir, leer, tener algo de sentido común. Sin embargo, en esa área y ese número pequeños, la gran mayoría era totalmente ignorante. Y el resto menos ignorante solo contaba con algunos realmente adelantados o educados. A la gran masa humana de hoy le ha costado tremendos golpes y porrazos individuales y colectivos aprender a comportarse habitualmente de acuerdo con las reglas de ética sentadas por Moisés. Y aún visto por encima diríamos que no es así. Diríamos que la humanidad sigue matando, robando y mintiendo como si tal cosa, pero esto no es la verdad. No es verdad con respecto a la gran mayoría, que desea la libertad de adorar al Dios único como a ella mejor le plazca. La gran mayoría ya no roba, la gran mayoría de las personas ya no matan. La gran mayoría ama y cuida a sus ancianos. Y finalmente, la tierra entera conoce y cumple la recomendación de descansar un día por semana, el domingo. Es la minoría la que rompe las leyes terrenales. Es una minoría muy reducida la que vive en las cárceles, es una minoría la que desconoce a Dios y finalmente, si aún existen humanos que ignoran que hay una cosa llamada la ley para castigar al que se comporte mal, esos son la gran excepción que comprueba el adelanto de la mayoría. Ha llegado pues el momento merecido, ya por la gran mayoría humana, de dar el próximo paso adelante, o sea, de recibir y comprender el segundo aspecto de la trilogía simbólica ya mencionada, el que trata del plano mental. Porque el tercer aspecto, el jeroglífico, no lo comprenderemos hasta que seamos limpios de todo error, cuando se nos pueda catalogar de espíritus puros, una vez que hayamos aprendido a amarnos los unos a los otros. Y vamos pues al grano. Los 3 primeros mandamientos exponen el principio de mentalismo, ya tratado anteriormente, de manera que no los vamos a desentrañar sino al final, después de exponer lo que encierran los mandamientos números 6, 8, 9 y 10. O sea, no matarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios, no codiciarás, respectivamente. Para principiar a poner en claro, el vocablo no, o sea, no matarás, no tiene la misma intención que los afiches que nos colocan en puntos determinados de las ciudades, o sea, que dicen, no tires basura, no pises el césped. Estos son actos que la ciudadanía puede hacer, o sea, sí puedes pisar el césped, pero no debes. Así que se lo ordena a la autoridad. El no de los mandamientos significa no puedes.
Por más que lo intentes, que es inútil y absurdo que sigas creyendo que lo puedes hacer porque no lo lograrás. Mi maestro decía que el no del Pentateuco equivale en el idioma de hoy a que alguien dijera, no atravesarás a nado el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque ya sabes que no lo puedes intentar siquiera, no posees la fuerza. Vamos entonces con el mandamiento número 6, no matarás. Entonces, aquí nos está diciendo que los no matarás es que literalmente pues no puedes matar a nadie, es imposible, te está diciendo la ley que no puedes matar. Entonces, nada más quiero decirte que este es un punto de vista desde el libro de Connie Méndez, hay más puntos de vista, porque he leído esto y he conocido también otros mandamientos que están también muy completos y tienen un punto de vista que expande este de acá, que está muy interesante. Seguimos entonces con no matarás. No matarás. El cuerpo material no tiene voluntad propia, no puede oponerse ni mandar. La vida está en el espíritu, en el alma, en el yo superior. Al abandonar el cuerpo de carne y hueso, solo queda la masa inerte, sin la vida. De manera que podrías encajar un puñal en el cuerpo de fulano, podrías echar cianuro en el café de sutano, podrían sus cuerpos dejar de existir en el plano terreno, pero ellos continuarían llenos de vida y conscientes en el plano que sigue. Y lo único que habrías logrado es hacer que la ley del ritmo, al devolverse, te golpee a ti. Morirás por mano de otro o por accidente. Entre comillas, los conocidos dichos ojo por ojo, diente por diente de la Biblia y el popular, el que a hierro mata, a hierro muere, no son mitos. Solo que no es Dios quien castiga, como se cree, sino sus leyes. Su principio rige en todo el universo y en todos los planos, tanto para retribuir el bien como para cobrar el mal. No en vano se dice que el orden es la primera ley del cielo. Y Jesús dijo, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Ahora verás mejor el dicho referente a que ningún mal te puede venir de fuera. Nadie puede hacerte daño si en tu récord no aparece que tú hayas hecho daño similar a otro. Nadie puede matar tu reputación, ni tu negocio, ni tu felicidad, ni tu hogar, ni ninguna otra pertenencia tuya. Ni tú puedes matar nada de eso en otro, ni existen accidentes ni casualidades. Las grandes leyes te protegen. Ya la gran mayoría se siente incapaz de asesinar al prójimo. Eso ya es mucho. Pero ahora viene el segundo aspecto del mandamiento, a decirnos que es inútil intentar dañar a otro o a sus pertenencias por medio de la calumnia, el chisme, la mentira o el truco, y pues que lo único que se logra con eso es que la ley devuelva idéntico mal al que lo intenta. El boomerang regresa inevitablemente hacia el punto en el que fue lanzado. Y ahora, con respecto a darle muerte a un insecto o a un animal, el sentido común es la forma de expresarse a la sabiduría divina a través del hombre. El sentido común es la forma de expresarse la sabiduría divina a través del hombre. Eso es el sentido común. Apréndete esta máxima de memoria. Repítela y recuérdala cada vez que te enfrentes a una circunstancia dudosa. Detente ahora y repítela hasta que la aprendas. Vamos a hacerlo. El sentido común es la forma de expresarse la sabiduría divina a través del hombre. El sentido común es la forma de expresarse la sabiduría divina a través del hombre. El sentido común es la forma de expresarse la sabiduría divina a través del hombre. Entonces, la sabiduría divina expresándose a través del hombre, eso es el sentido común. El sentido común es la sabiduría divina expresándose a través del hombre. El sentido común es la forma de expresarse la sabiduría divina a través del hombre. La sabiduría divina a través del hombre se expresa en forma de sentido común. El sentido común es la forma de expresarse la sabiduría divina a través del hombre. Somos los hermanos mayores de toda manifestación de la vida inferior a la nuestra. Y eso es verdad. Somos los hermanos mayores de los gatos, de los perros, de los grillos, de las hormigas. La vida es toda una sola expresándose a través de todo lo que ella puede animar. Los insectos, las aves y los animales son seres humanos en potencia. Están en etapas muy tempranas de su evolución y algún día, después de muchos milenios adquiriendo sustancia y materiales, experiencias y prácticas, elevándose de forma en forma, de reino en reino, llegarán a condensar todo esto en la forma exterior de un ser humano. Casi nunca se retrocede. Es decir, que se puede estacionar y retardar, desviar y optar por un camino distinto. Pero el ejemplo de no retroceder jamás lo da nuestra Tierra. Ella jamás vuelve sobre sus pasos. Empleó millones de años en transformarse de nebulosa en planeta y de allí en producir seres vivientes. El día jamás se devuelve de las 7 de la noche a las 12 del mediodía del mismo día. El hombre no puede destruir su esencia para renacer en un animal. Sabiendo todo esto,
Al contemplar un animalito viviente debe darnos una compasión muy grande pensar el trabajo que está haciendo y que le está costando aprender a movilizarse, a adaptarse y manejarse en su mundito de una dimensión, y que al destriparlo con el pie le estamos cortando en seco su minúscula aunque valiosa experiencia. Esto lo aprenderás mejor en el principio de vibración, pero, y es un pero muy grande, la sabiduría divina, a través del sentido común, nos convierte en jueces aún siendo los hermanos mayores. Vamos a decir que un día en nuestra casa limpia, ordenada y aseada, aparece una cucaracha o una chinche. Estoy cansada de verte dar el salto con el zapato en la mano y ¡grac! Pereció el pobre. O sea, lo aplastaron. Y ahora me dirás, ¿pero cómo voy a dejar que se llene mi casa de esos animales? No, en absoluto. No puedes ni debes permitir que permanezca ni un segundo más bajo tu mismo techo. Tú, en tu carácter de hermano mayor, tienes el deber de vigilar, de enseñar, de corregir y de frenar a tus hermanos menores. No puedes permitirles que aumenten indebidamente ni que se introduzcan en donde no pertenecen. Tampoco debes permitir que otro, ni siquiera un animalito irracional, abuse de ti. Si lo permites, haces mal. Pero para eso tienes la mente que esos seres no tienen aún, y por eso dijo Moisés en el Génesis capítulo 1 versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Yo recuerdo parece que aquí hay un tema de traducción, porque lo que yo recuerdo en una de las traducciones es: y señoríen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y en toda la tierra. Y bien, fíjate que esto último lo dice 3 veces. Cuando la Biblia repite 3 veces algo, significa que la frase tiene idéntico significado en los 3 planos. En otras palabras, que no ha de buscarse la interpretación metafísica o jeroglífica, que ella expresa una verdad eterna y fundamental. Ahora, los animales o seres irracionales no tienen un espíritu, digamos, individual. Tienen lo que llamamos espíritu grupo, o sea, que el gran conjunto de cada especie forma un espíritu. O tal vez no sea sino una partícula de un espíritu. Eso no lo puedo conocer, no he llegado a estas alturas, dice Connie. Lo cierto es que ellos, o sea, los seres irracionales, actúan en grupo y por líneas ya determinadas de acción. Por ejemplo, las abejas. Un tipo de abeja obedece al instinto de construir panales de cera, otro al instinto de atender a la reina, y así sucesivamente. Son acciones automáticas. Ellas individualmente no piensan, piensa por ella el gran conjunto que forma una mente, y las guía por medio del instinto, podríamos decir. Empleando la ley de la correspondencia, veamos cómo corresponde esta actuación mecánica de las abejas a una situación similar en el reino humano. En la construcción de un edificio, por ejemplo, hay los muchachos cargadores de agua, hay albañiles que pegan ladrillos, hay carpinteros que hacen puertas. Hay los obreros especializados en molduras, pinturas, adornos. Y todos trabajan casi mecánicamente, cada uno en su línea determinada, todos cumpliendo algo que está en la mente del arquitecto. En el hombre, ¿qué corresponde? Los pies hacen el trabajo automático de caminar, las manos de maniobrar, los ojos de mirar, los oídos de escuchar, etc. Y todo obedece al impulso que envía la mente a través de líneas, que llamamos nervios en el hombre. Sabiendo esto, cuando encuentres un insecto fuera de tu lugar, frena tu primer impulso de matarlo. El espíritu de su grupo está a tu misma altura mental. Forma parte de la mente universal. Lo contactas al dirigir tu mente hacia él. Simplemente dile: aquí hay una célula tuya que se encuentra fuera de su ambiente. No es armoniosa en mi ambiente. Dios es armonía perfecta. Llévatela. Sentirás una gran emoción al ver que el insecto se detiene inmóvil, como recibiendo la onda, y al minuto corre a desaparecerse. No lo volverás a ver. Y en el caso de que tu propia conciencia no está aún segura de la verdad que te acabo de enseñar, bien sea porque sientas dudas del resultado o que hagas el tratamiento con demasiada violencia y ves que el animal continúa molestándote, dale 3 chances. O sea, dale 3 chances. Dile al espíritu grupo: si no te lo llevas pronto, voy a tener que matarlo. Generalmente no te verás en el caso de matarlo, muy pocos son los casos que se resisten, ¿no? Y dice: solo cuando él mismo está buscando la muerte porque ya ha vivido su vida. Y en ese caso, cuando te lo indique tu sentido común, que es la sabiduría divina en ti, mátalo con un golpe fuerte y en seco. Entonces aquí nos está avisando de nos está mostrando una oración, ¿no? Nos está mostrando una de las oraciones y es: aquí hay una célula que se encuentra fuera
de su ambiente. No es armonioso en mi ambiente, Dios es armonía, por favor, llévatela. Y dirá el espíritu, si no te lo llevas pronto, voy a tener que matarlo. Generalmente no te verás en el caso de matarlo, pero pues si ya no hay otra, pues es golpe fuerte y seco. No lo dejes a medio vivir, agonizando y sin violencia de tu ánimo, sin rabia ni disgusto, dile que evoluciones en mejor especie. Todo depende de la intención y el pensamiento con que se ejecute. Hay sectas y órdenes de las que se dicen ocultistas que no comen carne. Alegan que las vibraciones del dolor del animal al ser matado contaminan el alma humana. Alegan también que las vibraciones de la especie inferior degradan el ser. El Maestro Jesús negó esta creencia cuando dijo: no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que sale de la boca del corazón procede. Ya conociste la explicación de esta lección en el capítulo La Palabra, y de acuerdo con Moisés repetimos: nadie ni nada puede dañarnos de fuera, a menos que lo hayamos merecido, a menos que lo aceptemos por creer que sí es posible. Pero cuando comenzamos esta verdad, cuando comenzamos a conocer la verdad y lo recordamos para siempre, nada ni nadie puede causarnos daño alguno. El gusto por comer carne, o la necesidad de comer carne como alimento, solo significa que el individuo aún conserva una cantidad de su naturaleza animal carnívoro, ¿se entiende? No ha llegado al punto aún en que sus células pueden prescindir del alimento ingerido del exterior. Eso es todo, porque el limitarse obligatoriamente a comer frutas y verduras no es una prueba de evolución espiritual, ya que la vaca y el caballo no comen sino hierba y granos. Nada más entrar a estudiar metafísica o enseñanzas superiores, comienzan a limpiarse las células del cuerpo por el hecho de que se empieza a vivir en un mundo mental espiritual. Y de acuerdo con el principio de correspondencia, como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo. Todo el ser evoluciona a la vez. El estudiante nota tarde o temprano que comienza a no necesitar la carne como alimento y llega a aborrecerla sin que nada ni nadie lo fuerce a ello. Algo muy importante: cuando estudias el principio de vibración, podrás comprobar la verdad científica según la cual es imposible que una vibración de menor frecuencia pueda dominar una de mayor frecuencia. El animal vibra en un plano inferior al hombre. ¿Cómo podría jamás afectar a este? Únicamente bajo una condición: que el hombre esté ignorante del principio de vibración y haga posible el ser afectado por las vibraciones del animal. Al creerlo, lo está aceptando y por lo tanto sometiéndose a una ley inferior a él. Por esta misma razón es por la que no se puede matar. La vida es positiva, la muerte es negativa, o sea, es la negación de la vida. La vida es indestructible. No puedes matar por más que lo intentes. No robarás. Ya conoces el segundo aspecto, metafísico o superior de este mandamiento: no puedes robar. No podrás jamás, no lo intentes, no te molestes en soñarlo siquiera, es imposible. Nadie te puede quitar algo que te pertenece. Podrán intentarlo, podrán llegar a sustraer de tu persona o de tu casa algún objeto, y mientras ignoras la ley y por lo tanto crees que te pueden robar, el objeto puede quedar perdido para ti, pero una vez que conoces la ley, la recuerdas y repites su verdad. Nunca más te robarán, y nunca más se te podrá perder ni extraviar nada. Compruébalo tú mismo. No me creas a ciegas hasta haberlo comprobado. La próxima vez que no encuentres algo que crees perdido, es de las lecciones más fáciles de aprender. Vamos a ver. Tu cuerpo de hoy contiene todas las sustancias primitivas de nuestro planeta: tierra, agua y aire. Además de estos desprenden todas las sustancias, todos los elementos. Tienes en tu haber todo lo que acumulaste de experiencias y conocimientos en tus miles y miles de años viviendo bajo una u otra. Pero lo primero que aprendiste fue a comer y a buscar comida, cuando fuiste una larva en el agua. Cuando después de muchos cambios llegaste a ser hormiga, obedeciste instintivamente por el impulso de tu espíritu grupo a mover tus patitas, para caminar sobre la tierra. El comer, el digerir y el movimiento de tus miembros se hicieron derechos adquiridos. Ya no pudiste ni podrás perder jamás esas habilidades. Cada conocimiento o habilidad que se adquiere da automáticamente el derecho de ocupar un lugar más adelantado que el anterior. Ahora ves por qué no se puede retrogradar a un lugar inferior. ¿Cómo? Si es la ley de la evolución, además de la ley de la atracción, que hace que todo atraigas igual y rechaces opuestos. ¿Cómo pues? Si nada se va a bajar, o sea, no puede retrasarse nada. Todo está en una evolución. En algún momento, y te puso el ejemplo del pez, pero donde eras una babosa, apenas y comiendo, plantas, eras un pedazo completamente sin un cerebro completamente consciente y pensante como lo es ahora. Éramos muy primitivos, y ahora estamos completo dominio de nuestras extremidades. Y dice: ¿cómo tú carajos vas a creer que te puede irse para atrás?
Porque un ejemplo, y lo que nos dijo ahorita aquí, uno de los ejemplos es la madre tierra. La madre tierra no se echa para atrás. O sea, no puede cortar ese proceso de evolución. Entonces dice, esto forma parte del principio de polaridad, que es inquebrantable como todos los principios. A pesar de que, al iniciarse en una nueva vida, hay que aprender de nuevo lo que ya se ha adquirido en las anteriores, como caminar, hablar, correr, etc. Esto es aparente nada más. Lo que ocurre en realidad es que el ser tiene que recordar, no reaprender. Pues el niño come, digiere, se mueve, llora, ríe, ve, oye, le circula la sangre, entre otros. Todo porque ya lo tiene en el subconsciente. Los talentos, el genio, el muchacho que es muy perezoso para estudiar, todas las habilidades son pruebas de que se han hecho ya en vidas anteriores y le son mucho más fácil que a otros que lo intentan por primera vez. Pero el muchacho inteligente, perezoso para los estudios, solo está manifestando que le aburre tener que volver a recorrer lo que ya recorrió en una vida o varias anteriores. No hay que preocuparse por eso. Hay que dejarlo allí para que recuerde lo que tiene almacenado en el subconsciente. Generalmente ocurre que en el momento de los exámenes le surge al chico lo necesario para pasar tranquilamente, y a la par de todos los demás que se han matado estudiando durante todo el año. Esto confunde a los padres y maestros, pero es una de las pruebas a favor de la teoría de la reencarnación. La reencarnación sí existe, pero no es obligatoria. El libre albedrío existe para todo y en todo. Así como en la Tierra cada individuo aprovecha o desperdicia las oportunidades de acuerdo con su carácter o su deseo, en el plano astral, en el reino de las almas o espíritus desencarnados, cada uno es libre de aprovechar o no este recurso que se ofrece para adelantar. Así como los humanos son libres de escoger una profesión o una línea de estudios, esforzarse para su propio desarrollo, simplemente vivir sin propósito o ambición, así las almas son libres de regresar al plano terrestre para dar otro paso adelante, para adquirir nuevas experiencias, para pagar cuentas pendientes, llamadas karmas, o para cobrar bienes merecidos, o, si les place la vida que están llevando, pueden permanecer en ella todo el tiempo que les convenga. Nadie les obliga, solo que al fin y al cabo, el adelanto y bienestar ajeno les induce a desearlo para ellas también. Y la moneda con que esto se compra es el esfuerzo, es el conocimiento y la experiencia, los cuales se adquieren en la vida activa de la tierra. Cada conocimiento y experiencia queda para siempre como posesiones adquiridas, compradas y pagadas. Estas posesiones decimos que son adquiridas por derecho de conciencia y no pueden ni perderse ni ser robadas. Nadie puede quitarle a otro la inteligencia, el talento, las facultades y los conocimientos, pero lo que es más extraordinario aún es que, como cada adquisición es hecha a través de experiencia, y esa experiencia acompañada por objetos, instrumentos, muebles, dinero, propiedades, etc., todo lo que se ha usado en la vida, en una experiencia, todo lo que se ha aprendido a usar, pues la cama, la mesa, los cubiertos, la vajilla, la ropa, las joyas, el dinero, todo, hasta una caja de fósforos, quedan en esencia o como negativos de fotografías grabadas y archivadas en nuestro haber individual, por derecho de conciencia, y estas propiedades o posiciones las traemos junto con nosotros en cada reencarnación. Ellas aparecen con nosotros en nuestras vidas, quieras o no, y esto es lo que hace que algunas personas nazcan en la opulencia y otras en la miseria. Se nace donde se ha merecido nacer por derecho de conciencia. La ley se encarga de atraer a cada cual a su esfera, a su sitio propio. No hay injusticia en el plano de la verdad. A esta ley se refirió el Maestro Jesús cuando dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan y minan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pero claro está que, como todas las máximas bíblicas, esta también tiene 3 grados de significación: el primero material, el segundo mental y el tercero espiritual. Como se verá, por todo lo dicho, no hay por qué vivir temeroso de los ladrones. Si hasta ahora has vivido temblando porque te puedan robar tus posesiones, porque en tu casa entren ladrones de noche o cuando te ausentes de tu casa, porque alguien te cobre de más en los comercios, porque has creído en estafas y estafadores, ya puedes vivir en paz. Nadie puede quitarte ni un alfiler que te pertenezca por derecho de conciencia, pues si lo posees, es porque lo mereciste en vidas remotas. Y si se comete un intento contra ti, si por tu propio temor que pueda persistir mientras adquieras la práctica de la nueva conciencia, alguien te roba o pierdes algún objeto, pronuncia inmediatamente la verdad. Nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Mantente tranquilo, no lo pienses más y verás cómo encuentras en tu posición alguien que te lo devuelve, alguien te regala uno igual o encuentras una cosa semejante. Todo tu haber está en tu archivo mental como el original de un documento, reproduciendo una copia en el exterior. No se puede separar de ti. No robarás,
O sea, no lo podrás intentar siquiera. No creas ciegamente nada de lo que acabas de escuchar. Compruébalo primero tú mismo. Por sus frutos los conoceréis. No levantarás falso testimonio. Muchas personas se extrañan de que Moisés no le haya dedicado un lugar aparte a la mentira entre los 10 mandamientos y piensan que debería haber un décimo que diga no digas mentiras, no mentirás. Luego, se satisfacen con pensar que tal vez la mentira está incluida en el 9º mandamiento. Lo que ocurre es que la mentira fue incluida y tratada extensamente en los mandamientos número 1, 2 y 3, como lo veremos más adelante, y que no solamente la mentira no fue descalificada por Moisés como careciendo de importancia, sino que íntegro el Sefer Bereshit es una exposición metafísica de la verdad y una acusación contra la apariencia y las falsas creencias que va acumulando la humanidad. ¿Será por la falta de una ordenanza específica en este código de comportamiento, por lo que los humanos continúan mintiendo a su conveniencia y antojo? Ahora es que van a saber lo que están haciendo. No levantarás falsos testimonios. Se refiere directamente a la palabra hablada. No podrás jamás establecer una falsedad, no solamente porque la verdad gritará y desvirtuará lo falso, sino porque la ley devuelve la treta y destrozará al que trata de levantarla. En tiempos de elecciones vemos cómo los partidos tratan por todos los medios de desacreditarse unos a otros lanzando calumnias, falsos testimonios, infamias. El ganador entra a gobernar seguro de que ha derrotado al otro. Lo que ha hecho es acumular testimonios de su propia falsedad. Por sus frutos los conoceréis, o como dijo Emerson, lo que eres grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. ¡Qué belleza! Lo que eres grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. Pues lo que dice el mandamiento es que tu propio concepto es lo que ves. Si lo que ves lo encuentras bonito, es porque tu mirada refleja la limpieza, la pureza y la verdad en tu alma. Si lo que ves lo declaras feo, las palabras traducen y delatan tu propia falsedad. No levantas falsos testimonios. No lo podrás por más que lo intentes, ya que estarás mencionándote a ti mismo y no al vecino. En la primera parte aprendiste que el yo verdadero es perfecto. Es bello con todas las virtudes y bellezas de su creador, ya que fue creado por, con y la propia esencia del Padre. También aprendiste que ese yo es la verdad, mi verdad, tu verdad y la de todos. Y si estamos manifestando todo lo contrario, significa que aún no conocemos nuestro propio poder creador, que es el pensamiento. Lo que pensamos se manifiesta en el exterior y al aprender a pensar se empieza a corregir la prueba exterior. Nuestra ignorancia no es prueba de que el Padre no ha sabido educarnos, es prueba únicamente de que aún somos niños en el hogar de ese Padre. Si tú le entregas a tu hijito una bola de barro para que haga con ella, no sé, muñequitos, no esperarás que produzca una obra de arte, ¿verdad? Pero poco a poco va a ir aprendiendo. Tú ahora estás aprendiendo que tienes una serie de errores mentales. Lo que te ocurre en la vida y en tu cuerpo es el resultado de una serie, o sea, que tu mundo interior y exterior son el espejo que refleja el estado de tu mente y tu alma, y que no puede suceder nada diferente a lo que tu mente proyecta. Si lo quieres ver diferente, tienes que cambiar tus ideas. Si lo que quieres es ver las cosas diferente, pues tienes que cambiar tus ideas y tu modo de pensar. El principio de correspondencia así lo dice. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. O sea, que lo que te ocurre en el plano terreno te indica cómo anda tu plano mental. Lo que te ocurre en tu plano terreno te dice exactamente cómo andas en el plano mental. También ya aprendiste la verdad y que comparando lo que ves con esa verdad sabrás si la estás creando, proyectando tu pensamiento. Es la verdad y el bien, o si es un falso testimonio. Falso testimonio, recuerda, no declararás, no dirás, no levantarás falsos testimonios, no dirás falsos testimonios, no declararás falsos testimonios o mentiras, porque sabes ya que con reconocer la diferencia, el falso testimonio comienza a transformarse. Con pensar y declarar la verdad, verás borrarse la mentira como por magia, pues no tiene otro poder ni vida propia otra que la que tu creencia y tu pensamiento le dan. Conoced la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús. La verdad es que tu yo es perfecto como toda creación del Padre. Es hijo de Dios. Si tú te consideras feo, malo, pecador y defectuoso, culpable, lo manifiestas. Pero estos son falsos testimonios y al comprenderlo, negarlo rotundamente y afirmar la verdad de tu ser, comienzas a manifestarla y a ver el falso testimonio en ti y en todo lo que te ocurre y que te rodea. Ese falso testimonio, como toda mentira, se cura con la verdad, es decir, que es falso y que no puede afectar ni atacar a la verdad. Es un falso testimonio, por más que se intente. Cuando las iglesias hablan de ofender a Dios, es hasta risible. A Dios no lo puede ofender nada ni nadie. Se puede intentar, pero sin el más leve resultado. A un principio no lo puede quebrantar nada.
Además, equivaldría a que el rasguño infinitesimal que una hormiguita hace al trepar por una montaña pudiera causarle dolor a la montaña. No fornicarás. En principio, esa palabra no fue la que empleó ni escribió Moisés. Lo que él dijo fue: no cometerás adulterio. Y ese fue el primer adulterio que se cometió al transcribir los 10 mandamientos, el de adulterar arbitrariamente la verdad. Siendo Moisés un adelantado, un sabio, un experto en el conocimiento de los principios herméticos, era totalmente imposible que él instruyera y dejara inscrita la instrucción de tratar de burlar el principio de generación. La palabra constituye una ofensa, un insulto a la inteligencia humana, en ese sitio en donde lo colocaron los escribas por orden de autoridades eclesiásticas ignorantes. La misma sustitución fue hecha burdamente en las escrituras del apóstol y evangelista Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 12. Pero estos los trataremos más adelante. A todo conocedor de los principios, las sustituciones bíblicas le saltan a la vista. Como todos los principios, el de generación funciona de manera automática en todos los planos, y en cada plano actúa en la forma apropiada a él. En el reino atómico, un átomo se junta con otro para dar nacimiento a un elemento, por ley de atracción, cohesión y adhesión. Y esas tres son condiciones naturales del principio de generación. O sea, que formará parte integral del principio. No hubiera sido creado nada, no se produciría nada, no nacería nada, no evolucionaría nada si se pudiera destruir el principio electrónico del magnetismo, o sea, la atracción entre el polo positivo y el negativo. La adhesión y cohesión ocurren después de la atracción. La adhesión es la autodeterminación del átomo, en otras palabras, el libre albedrío que contiene todo átomo de aceptar o rechazar el unirse a otro átomo que sea uno su tipo. La cohesión es la facultad de pegarse el uno con el otro en un grado tal de fuerza que no necesito recordarles lo que ocurre cuando se logra separar las partículas del átomo, una bomba atómica. Supongo que habrás visto en lo que acabas de leer la similitud a lo que ocurre entre nosotros los humanos, ¿no? Lo que acabamos de poner. Ejemplo de los átomos con los humanos. Esa similitud te ilustra a la perfección el principio de correspondencia, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Es decir, que estudiando la mónada se llega al ángel, dice aquí, como lo expresa el Kybalión. Muy bien. Los principios actúan automáticamente, por encima de todo, y a pesar de todo lo que podamos hacer en contra, es que no le muevas, la ley es la ley. Si los átomos fueran ya seres humanos, o si ellos hablaran en palabras nuestras, llamarían a ese proceso de atracción, adhesión y cohesión, fornicar, así lo llamarían, ¿no? Este proceso de atracción, adhesión, cohesión, lo llamarían fornicar, ¿no es así? Igual cosa sería con los reinos botánico y zoológico, donde una abeja transfiere el polen de una flor a otra y de esa unión nace una nueva especie, ¿no? Ahora dígase si está en los designios de Dios creador impedir o prohibir estos procesos. Pues claro que no. Es sabido que al oponer una resistencia a un principio, se multiplica la fuerza que lo impele y busca la salida por otros conductos, o sea, que lo único que se logra es obligarlo a desviarse, no se logra atajarlo. En el reino animal, el principio de generación es llamado sexo. Todo el tiempo que los humanos continúan reproduciéndose por el proceso llamado sexual, está comprobado que una parte de su sistema no ha salido aún del reino animal. Y una vez que sus células evolucionan al reino inmediatamente superior, de donde el principio de generación se manifiesta en una forma diferente, el hombre y la mujer no pueden actuar como los animales. Ya no están en ese reino y no los domina la influencia inferior. No sienten deseos sexuales ni de comer carne, es otro orden de cosas. En este punto los discípulos siempre preguntan: ¿y si todos evolucionamos entonces se acaba la raza humana? No. ¿Por qué? Siempre nos vienen por detrás millares de seres que tienen que pasar por el reino animal. Te gradúas tú, se gradúa tu generación, se van graduando todos paulatinamente los seres humanos, pero siguen llegando otros eternamente. Jesús dijo: los pobres los tendréis siempre con vosotros. Se refería no solamente a los económicamente pobres, sino también a los pobres en conocimientos, en experiencias, los pobres en evolución. También dice el Apocalipsis que el Señor anunció para esta era que no nacerían más niños. Eso lo anunció para el sector humano de su época, que es lo mismo que evoluciona hoy. Ya se acerca este momento. Lo sabemos porque hay muchas señales. La hora más oscura es antes del amanecer. El moribundo se mejora justo antes de morir. El enfermo se empeora justo antes de curar. La población de la Tierra aumenta en todas partes de manera extraordinaria y pronto comenzará a declinar. Una de las respuestas de Jesús a sus discípulos, tocante al momento de terminarse el mundo antiguo y la entrada del nuevo mundo, fue cuando caiga el manto de la vergüenza.
Esto significa cuando sea conocida universalmente la verdad de los principios que estamos aprendiendo. Y muy especialmente la verdad que trataron de adulterar con este título falso de no tengas sexo, no forniques, pues atrayendo la atención humana y enfocándola, o poniendo al mismo tiempo una prohibición o una resistencia, precisamente defraudaron su propósito, como expusimos más atrás. El impulso de principio de generación se multiplicó y buscando su salida se desvió, o sea, trataron de acomodarle ahí con el no fornicarás y terminaron creando un desastre. Así podemos ver los efectos terribles. Es el mandamiento que ha sido más quebrantado, que ha ocasionado mayor número de abusos, de distorsiones mentales, de aberraciones sexuales, de males físicos, de deshonras, vergüenzas y castigos, todo por la situación arbitraria de una palabra. Todos ustedes han visto esos arbolitos japoneses, enanos, los retorcidos, un grado increíble, o sea, los bonsai, está hablando de los bonsai. Los vemos como una curiosidad y como tal los admiramos, pero esto no es más que, pues, algo que quita el atentado contra algo que es un atentado con la naturaleza, como lo es una ave enjaulada y un animal amarrado. También sabemos todos que lo prohibido adquiere un atractivo fuera de toda proporción. Eso es lo que ocurrió con todos los intentos de frenar el principio de generación, tales como la de darle a la manzana de Adán una interpretación sexual, la de adulterar los textos inspirados, todo por ignorancia, por el empeño de ejercer dominio o poder sobre los demás. El significado metafísico del mandamiento, no cometerás adulterio, es precisamente no malinterpretes las leyes porque no lo lograrás. O sea que el efecto será el contrario de lo que deseas y la ley misma se encargará de dar el mentís a lo que has dicho. El mentís, ¿a qué se referirá eso? Mentís es no significado, no se vaya a confundir con... bueno, pues sí, ha hecho que contradice algo desmiente. Sí, hecho que contradice algo desmiente. Vuelvo a leer eso. El significado metafísico es de no cometerás adulterio, es más bien no malinterpretes las leyes porque no lo vas a lograr. Para el Maestro Jesús, el dogmatismo fanático era aún más repugnante y más digno de castigo que el libertinaje sexual, y así lo expresó cuando dijo: ay de tu corazón, ay de ti, Betsaida, os digo que a Tiro y a Sidón les será más tolerable el castigo que a vosotras. Corazón y Betsaida eran pueblos bíblicos. Cada nombre de pueblo o ciudad en la Biblia es un símbolo. Estos dos son nombres que simbolizan el dogmatismo y el fanatismo. Tirón y Sidón simbolizan desviaciones sexuales. De manera que él dijo textualmente que a los pecados sexuales les sería más tolerante el castigo que al dogmatismo y el fanatismo los suyos. En otras palabras, que serían más duramente castigados los fanáticos religiosos que las rameras. Volviendo a la referencia que hice al comienzo de este capítulo, San Mateo capítulo 19 versículos del 4 al 12, voy a referirlo completo. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Los escribas eclesiásticos insertaron la cláusula: salvo por causa de fornicación, por su propia cuenta y riesgo. Tenían que meter de cualquier modo la palabrita y les resultó sin sentido, andando el tiempo y a la luz de las enseñanzas superiores. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a ver el significado de eunucos. Significado. Eunuco, hombre castrado. Hombre castrado que convivía en los harenes con las mujeres. Mira. El eunuco es un hombre castrado. La castración ha tenido función social en la historia. Mientras en Occidente lo común era la amputación de los testículos, en China la castración incluía la extirpación del pene y los testículos, llamada enmasculación.
¿Qué quiso decir Jesús con eunuco? Está hablando en sentido figurado de aquellos que han dejado de lado su deseo sexual y su derecho a casarse para servir al Señor con una devoción más llena e intensa. ¿Sale? Entonces aquí dice, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Ah, ya entendí, el que sea capaz de recibir esto, por eso lo dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, quien entendió, entendió. Si ustedes son capaces de recibirlo, habrán visto expuesto el principio de generación hasta el momento de mencionar a Moisés. La explicación original fue, sin duda alguna, más larga y detallada, ya que los discípulos comprendieron y dieron el comentario. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O lo que es lo mismo, no hay para qué casarse si desde el principio fueron hechos uno. O sea que cuando el polo positivo y el negativo se juntan, no hay quien los separe. Cada célula que sale del seno de Dios es mitad positiva y mitad negativa. En el lenguaje de los humanos y en el plano humano, la célula primitiva o el átomo original es femenino y masculino. Al poco tiempo de estar evolucionando se separan los dos sexos y continúan evolucionando cada uno por su lado hasta el encuentro definitivo, al final de los 14.000 años que se necesitan para adquirir la conciencia espiritual. Estos dos sexos son entidades separadas, independientes, destinadas a formar pareja algún día. Sin embargo, los hay que no desean separarse. Estos son los que Jesús llamó eunucos por causa del reino de los cielos. Es altamente confortante para todo aquel o aquella que se encuentra solitario en el camino de la vida o que se considera infeliz y mal casado, saber que en algún plano, encarnado o desencarnado, no importa, existe él o ella, la otra mitad perfecta de cada uno, esperando unirse a su alma gemela y que tenemos todo el derecho que nos asiste de reclamar esa unión. Si nuestra alma gemela está desencarnada, nos uniremos en el otro plano. Si está encarnada, nada ni nadie puede mantenerlos separados. La ley arregla todo armoniosamente para todo el mundo si así lo pedimos, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Y esa otra mitad nuestra es exactamente lo que buscamos y deseamos, lo que nos conviene por perfecta afinidad. Muchas veces, en vidas pasadas nos hemos encontrado, nos hemos unido y ese es el recuerdo el que nos hace vivir buscándola. Las doctrinas fabricadas erróneamente por los humanos han intercalado una ley que dice, lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. Es exacto, pero la interpretación está errada. Se cree que esto se refiere al matrimonio efectuado en una iglesia con palabras pronunciadas por el padre, por un religioso. No se refiere a esto. Y hemos visto que se refiere a la unión original de la pareja primitiva simbolizada por Adán y Eva. Y no es una amenaza contra el divorcio, que es simplemente una solución humana, sino que es un consuelo ofrecido por la infinita ternura de Dios nuestro Padre como para confortarnos diciéndonos, no temas, hijito mío, tienes tu amor de siempre y para siempre. O sea, lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. No tiene nada que ver con que no puedas o no separarte de tu esposa. Jesús vivía consciente en un plano superior. A él le costaba bajar y hablar en el plano humano. Por eso enseñó a través de tantas parábolas, ya que el sentido de estas no varía, es el mismo en todos los planos. El sentido de una parábola no está jamás sujeto a las palabras que están de moda o en uso. Y claro, o sea, las parábolas siguen sirviendo de hace 2000 años, ahorita siguen sirviendo. La referencia a los eunucos es casi una parábola. Se puede tomar el sentido humano si así se desea. Sí, claro, lo de eunucos tiene su cosa, ¿no? Por eso dice, quien puede recibirlo que lo reciba, pero bueno. Se refiere, claro, o sea, que hay para cada cosa en cada situación según su cada quien. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí. En el sentido, se puede tomar el sentido humano si lo desea, pero en el sentido científico se refiere a los neutrones que no tienen carga positiva ni negativa. Metafísicamente, los que se hacen eunucos por el reino de los cielos son los humanos que, como todos ustedes, anhelan elevarse, aprender y estudiar lo relativo a los planos superiores, pero como dijo el maestro, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Sí, esto es un entendimiento que uno luego le pega, ¿no? Como de, pues con razón. Observen ustedes que los grandes maestros evitan pormenorizar cuando se habla de este mandamiento. Hacen tal como hizo Jesús, dicen algo críptico y que lo comprende el que sea capaz de comprenderlo. ¿Por qué? Porque la mente de esta quinta raza raíz que somos nosotros está evolucionando entre dos planos. Tiene gran parte animal aún, y el animal ni razona ni sabe controlarse. Si le dan la luz verde se desborda, si le ponen la roja se fulmina él mismo. Es un punto de equilibrio muy difícil de mantener.
Demos gracias al Padre porque ya nosotros estamos con un pie levantado para subir el próximo escalón. Y recordemos el episodio de Jesús cuando vinieron a presentarle a una mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio y que de acuerdo con las leyes de Israel debía ser apedreada hasta matarla. El maestro no respondió una sílaba. Se puso a jugar con un dedo en la tierra a sus pies. Los hombres que la habían traído se fueron yendo uno tras otro, y cuando se encontraron solos, le dijo Jesús: «Mujer, ¿a dónde se han ido tus acusadores?». Ella contestó: «No lo sé, Señor». «Tampoco yo te acuso, vete en paz», fue la contestación del maestro. Este es un tema interesante porque se explica varias veces el tema de no fornicarás, de no cometerás adulterio. Básicamente nos está diciendo de que no malinterpretes las leyes porque no lo lograrás. Recuerda, se dio una traducción errada con el tema del sexo. Ya ves que la iglesia acomodó varias cosas por ahí. Y aquí nos relatan, todo este capítulo nos relató de que no tiene nada de malo, pero como dice Jesucristo, hay unos que practican ciertas cosas para el reino de los cielos, otro bajo sus sentidos muy humanos y carnales. Pero aquí nos están diciendo que lo que es de Dios, lo que básicamente lo que pertenece a Dios, eso no se puede dividir. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. Entonces esto nos está hablando de que lo que es ofrecido por la infinita ternura de Dios nuestro Padre, como para confortarnos diciéndonos: no temas, hijo mío, tienes tu amor de siempre y para siempre. Nos están hablando de que con todas estas leyes hay un significado que no trates de malinterpretar las cosas, porque la ley aplica de manera justa con cada quien según lo que está haciendo, según sus intenciones. Entonces, cuando dice no cometerás adulterio, se tergiversó muchísimo en las escrituras. Entonces, nos está mostrando aquí que pues que no se nos está acusando, de que todo puede ser perdonado y que la ley arregla todo armoniosamente para todo el mundo si así lo pedimos, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Entonces, esa es como la otra mitad que uno puede estar buscando y deseando, pero todo al final siempre va a permanecer unido. Por eso dicen: no cometerás adulterio. O sea, no puedes, no fornicarás, no estarás buscando otra cosa para algo que ya te pertenece. Este es un mandamiento que no quiero como ponerle en mi cosecha, porque acá está una interpretación. Hay otros libros, hay otras interpretaciones muy buenas que amplían un poquito esto un poquito mejor para este sistema, pero tiene razón. Este mandamiento sí fue muy tergiversado con el tema de no fornicarás. Pero bueno, te recomiendo que lo escuches otra vez. Es tema de leerlo un poquito más de una o dos veces, de escucharlo. Entonces, bueno, repasamos en este episodio bastantes cosas. Los 10 mandamientos. Pasamos el no matarás, no hay sino un Dios, no fabricarás imágenes ni adorarás ni les rendirás culto, no tomarás el nombre del Señor tu Dios. Aquí no menciona, fíjate, esto sí, no menciona el acuérdate de santificar el día séptimo. No lo menciona. Eso sí es algo que noté aquí en este libro de Connie Méndez, porque cuando yo estuve buscando para el tema de los mandamientos, no lo menciona aquí. La verdad es que no. Honra a tu padre y a tu madre. Tiene un significado especial, que siempre estamos honrando al masculino y al femenino, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, ¿sí? No hurtarás, no levantarás falsos testimonios, no codiciarás. Entonces, bueno, ya vimos todo esto. Ya vimos todo esto. Entonces, creo que si quieres repasar, la verdad, sí están aquí estos mandamientos, pero creo que se puede conseguir más información en otras fuentes sobre sus significados. Porque aquí pues ya pasamos a lo que sigue, ¿no? Que es el libro de Te regalo lo que se te antoje, que vamos a ver entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias.